Muy buenas tardes, estudiantes. Hoy desarrollaremos el tema del tercer militarismo, el gobierno de Sánchez Cerro y el segundo gobierno de Óscar R. Benavides. El tercer militarismo va a surgir después de que, en este caso, Augusto B. Leguía deje el poder, ¿no? Y se va a formar una junta de gobierno dirigida, en este caso, por la sublevación militar de Luis Sánchez Cerro con el apoyo de sectores populares. Empieza en 1930 y al año siguiente se crea el Jurado Nacional de Elecciones, donde va a convocar a las elecciones presidenciales, donde va a salir como ganador Luis Sánchez Cerro, ¿no? Pero recordemos que no era el único candidato, ¿no? También estaba el candidato Víctor Raúl Haya de la Torre del partido aprista. Y aquí Víctor Raúl Haya de la Torre lo va a condenar como un acto de fraude, ¿no? De que haya ganado, en este caso, de que haya ganado Luis Sánchez Cerro. Y en Trujillo se va a dar una gran protesta, ¿no? Por grupos apristas, y en Trujillo lo van a reconocer a Víctor Raúl Haya de la Torre como el presidente, en este caso Moral. Se va a convocar después una gran constitución, se va a iniciar una gran constitución por Luis Sánchez Cerro, donde van a empezar a perseguir a los políticos apristas. Un aspecto importante también aquí es que en Trujillo, ¿no? En Trujillo, al año siguiente, van a asesinar, van a fusilar prácticamente a un montón de apristas en la famosa ciudadela de Chan, cosa que va a ser, pues, no un acto muy horroroso para la política internacional, ¿no? Y que va a ser años más adelante, va a ser juzgado. Ahora, ¿qué hizo en el aspecto político Luis Sánchez Cerro? Va a promulgar la ley de emergencia, ¿no? Para resguardar el orden interno y controlar los desmanes contra el gobierno que se promovían tanto en el Parlamento como en las calles. Se promulga una nueva constitución, la Constitución Política de 1933, que va a intentar configurar un régimen parlamentario. Luego de esto también, en el aspecto interno se va a dar una guerra civil. Entre los acontecimientos más importantes tenemos en marzo de 1932, el joven aprista José Melgar intentó asesinar al presidente Sánchez Cerro en la iglesia matriz de Miraflores, siendo capturado y sentenciado a pena de internamiento. Luego se produjo la captura y encierro de los apristas como los representantes del Congreso y la captura de su líder Haya de la Torre, quien fue declarado por los apristas en Trujillo presidente moral del Perú, el cual fue llevado a la penitenciaría y sometido a juicio. A continuación se produjo el motín de los cruceros Grau y Bolognesi, logrando así la rendición y el fusilamiento de 8 insurrectos. Después se suspendió el funcionamiento de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Prácticamente el gobierno de Luis Sánchez Cerro se vio una gran inestabilidad política, ¿no? Por todos lados habían huelgas, no se veía un país, en este caso, un país que estaba en armonía todavía. Luego se va a dar el conflicto con Colombia, ¿no? Por la frontera de Leticia. En 1932, un grupo de peruanos en Leticia solicitó la revisión del Tratado Salomón-Lozano, que va a ser firmado en Colombia. Durante la madrugada del 1 de septiembre de 1932, un grupo de civiles peruanos, con apoyo de mandos militares de la zona, depusieron a las autoridades colombianas de dicha población, denominaron a la policía local y la hicieron, en este caso, embarcarse rumbo al Brasil, apoderándose del lugar. El suceso sorprendió tanto al gobierno del Perú como al gobierno de Colombia. Este último protestó por la ocupación. El gobierno peruano decidió apoyar la acción de la población de Leticia, encargado al general Óscar Benavides la dirección de las tropas. Decidió el presidente declarar la guerra a Colombia, convocó a los reservistas que irían a la zona de conflicto. Estos desfilaron en el hipódromo de Santa Beatriz. Pero justo antes de que ya se vayan a la guerra con Colombia, ¿no? Después de este desfile, ¿no? En el hipódromo de Santa Beatriz, van a asesinar al presidente Luis Sánchez Cerro, ¿no? Va a ser asesinado por la espalda, ¿no? Va a ser un joven, en este caso, un militante aprista, Abelardo Mendoza Leiva,
quien le va a encestar un disparo por la espalda. Entonces, ¿dónde se produjo esta sublevación aprista y quién la lideró? Se va a producir en este caso en Trujillo, lo va a liderar Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Qué personajes apristas atentaron contra la vida del presidente Sánchez Cerro? Estamos hablando de Mariano Melgar. ¿Qué constitución promulgó el gobierno de Sánchez Cerro? La constitución política de 1933. ¿Cuáles fueron los principales partidos opositores en las elecciones del año 1931? Fue el único partido político, el partido político aprista, ¿no? El APRA. Tenemos también otro, el segundo gobierno de Benavides. Después de la muerte de Sánchez Cerro, quien va a ocupar el cargo de presidente, va a ser después de una junta militar, obviamente, ¿no? Sánchez Cerro. Después de este asesinato, el Consejo de Ministros, presidido por José Matías Manzanilla, se encargó del Poder Ejecutivo, cuya medida fue declarar estado de sitio y suspender las garantías constitucionales, ¿no? Va a formar una asamblea constituyente y luego van a nombrar al general Benavides como nuevo presidente, ¿no? Bajo los lemas orden, progreso y trabajo, orden, paz y trabajo. Benavides fue elegido para impedir el desarrollo de un vacío político que pudiera aprovechar el APRA. Benavides se encontró en un contexto político bastante complejo. En el ámbito internacional, el Perú enfrentaba un conflicto fronterizo con Colombia. En el ámbito nacional, el país tenía una fuerte crisis económica, ¿no? Debido a la movilización popular y a la oposición organizada por el APRA. Luego, Benavides logró convencer a los altos mandos militares de aquí del Perú, ¿no? De que el ejército no se encontraba capacitado para llevar adelante una guerra contra Colombia. En el aspecto interno, Benavides va a procurar una tregua política con el APRA por primera vez, ¿no? Después de tantos años, para lo cual va a establecer un gobierno de paz y concordia. Muestra de esta actitud fue la ley de amnistía general, que van a liberar a todos los presos políticos y van a regresar a los deportados, a los que habían sido expulsados del país. Y estos van nuevamente a ocupar sus cargos en la política peruana, ¿no? Y así como el APRA disminuyó su oposición al gobierno bajo el supuesto de que Benavides podría ser el factor de transición que podría llevar a Víctor Raúl Haya de la Torre a la presidencia mediante las elecciones. En mayo de 1935 se produce el asesinato del director del comercio, Antonio Miró Quesada, y su esposa, María Olaos, ambos por Carlos Ester Lafont, integrante del APRA. Debido a este acto, nuevamente el APRA pasó a una etapa de clandestinidad, denominada catacumbas. La tregua política duró menos de un año y la pugna entre el gobierno de la clase dominante y los sectores populares se reinicia. Lo más importante que hizo Benavides fue crear el Seguro Social Obrero, donde se le daba, pues, ¿no?, a los trabajadores el derecho a la salud, ¿no? Salud gratuita y una pensión por jubilación, ¿no? Van a recibir un sueldo quincenal o mensual, mientras que los obreros serán pagados por jornal diario o también semanalmente. Se va a construir el Hospital del Seguro Obrero, el Palacio de Justicia, la reconstrucción del Palacio de Gobierno, ¿no? Se va a crear la carretera o la construcción de la carretera panamericana y la carretera central. También crea el Ministerio de Salud. Una de las más importantes, en este caso una de las leyes más importantes, va a ser el nuevo Código Civil, donde se va a incluir el divorcio y el matrimonio civil obligatorio. También se termina la construcción del terminal marítimo en el Callao. Se da la fundación del Banco Industrial del Perú. Luego de esto, ¿no?, se va a convocar nuevamente a elecciones, porque ya estábamos en 1936 y ya el tiempo que iba a gobernar Benavides ya estaba terminando. Entonces, él mismo va a postular a la presidencia, ¿no? Él mismo va a postular a la presidencia con la esperanza de lograr la transmisión institucional del poder a un representante directo de la clase dominante, pero dicha clase se encontraba dividida. Los exportadores agrícolas, encabezados por Pedro Beltrán, se agruparon en el Partido Nacional Agrario. En el Partido Nacionalista estaban representados por Jorge Prado,
En el antiguo Partido Civilista estaba Manuel Vicente Villarán. En la Unión Revolucionaria estaba Luis Flores. En estas elecciones el APRA no pudo participar al estar envuelto, ¿no? Una organización internacional que había cometido delitos graves, ¿no? Y en plenas elecciones, cuando ya el profesor universitario y expresidente del Congreso, Luis Antonio Eguiguren, del Partido Socialdemócrata, iba a ganar la presidencia, el Congreso, obviamente que apoyaba pues no a Benavides, va a declarar las elecciones nulas, ¿no? Y van a nombrar como presidente nuevamente a Benavides por 3 años más. En el aspecto externo, a vísperas de terminar el mandato, estalla en Europa a principios de septiembre de 1939 la guerra entre Alemania y Polonia, ¿no? Dando así inicio a la famosa Segunda Guerra Mundial. El Perú se decreta entonces la neutralidad en los primeros instantes de no apoyar a ningún país, pero obviamente vamos a tener que apoyar sí o sí a un bloque. Luego se va a dar el fin del conflicto con Colombia debido al incidente iniciado con el gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Benavides decide reunirse con el presidente de Colombia, Alfonso López, iniciando así una conferencia de paz en Río de Janeiro, donde se van a establecer los nuevos límites fronterizos. Y de esta forma, pues no, obviamente vamos a perder esta parte de Leticia. Luego se va a dar las elecciones en 1939, donde Benavides convoca a la realización de un plebiscito con el objetivo de aprobar algunas reformas a la Constitución, entre ellas la de aumentar el periodo presidencial a 6 años. Quería prácticamente robustecer el poder del presidente de la República. Realizado el plebiscito con voto público, las reformas fueron aprobadas. Luego el gobierno convocó a elecciones generales, enfrentándose Manuel Prado y José Quesada. El APRA tampoco no se presentó, ¿no? Manuel Prado tuvo el apoyo del gobierno, el Partido Comunista, de la banca y de círculos financieros del país. Y sale ganador, en este caso, Manuel Prado, como nuevo presidente de 1939. Completamos con un personaje histórico cada una de las siguientes oraciones, ¿no? El presidente moral del Perú, Víctor Hugo Laya La Torre, líder del partido Unión Revolucionaria. Aquí es Luis, ¿no? Luis Flores, nombrado prefecto de Trujillo durante la sublevación aprista. Aquí va a ser nombrado Agustín Aya de la Torre, ¿no? Después describe el incidente de Leticia, en este caso debes tener en cuenta los siguientes aspectos: las causas, la actitud de Sánchez Cerro ante la población de Leticia. Las causas en este caso querían recuperar esta parte del territorio amazónico, ¿no? Que los según pobladores peruanos les pertenecía a ellos y expulsaron sobre todo a las autoridades colombianas. Ahora, la actitud de Sánchez Cerro obviamente fue la de apoyar esta sublevación y mandó a su ejército, ¿no? Estuvo a punto de mandar al ejército, ¿no? Hasta que lo asesinó. El asesinato de Sánchez Cerro acaeció minutos después de que en la tarde del 30 de abril de 1933, en el hipódromo de Santa Beatriz y en calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente había pasado revista a un contingente de 30.000 soldados que se aprestaba a enviar a Iquitos para defender y recuperar Leticia, a la que se oponía obviamente Benavides, amigo del presidente colombiano Enrique Olaya. Herrera, quien indignado por este logro de los peruanos que incursionaron por sorpresa, no ocultó su ira y sus amenazas contra el mandatario peruano. Abundando una serie de consideraciones, Jorge Basadre se remite al libro de Víctor Villanueva, El militarismo en el Perú, en el que acusa a Benavides como el responsable, aunque sin justificación valedera, asocia el hecho al APRA, cuyo fundador, Aya de la Torre, se hallaba preso en la penitenciaría de Lima. Por lo demás, es conocida la sentencia absolutoria a favor de miembros del partido aprista expedida por la Corte Marcial que respaldó el fallo del juez Carlín, librándolos de la culpa. Resultó sintomático que el ejecutor de los disparos, Abelardo Mendoza Leiva, haya sido ajusticiado en el acto mismo del asesinato. Quedó eliminado, de ese modo, el único que pudo haber informado acerca de los responsables intelectuales. De otro lado, de los peritajes médicos forenses, apareció que la víctima recibió 4 disparos por delante y 2 por la espalda. Nadie pudo responder de qué modo Mendoza Leiva pudo realizar tal proeza, y la conclusión lógica fue que hubo 2 ejecutores que actuaron simultáneamente, cumpliendo consignas macabras.
De otra parte, el asesinato se consumó tan pronto como Sánchez Cerro había declarado su apoyo a la recuperación de la provincia peruana al enviar tropas al frente de batalla en el oriente, ya que habían partido dos fuerzas navales para luchar contra las tropas colombianas. No obstante, ya en el poder, Benavides desistió en continuar la guerra, optó en cambio por la vía diplomática. ¿En qué contexto se produjo el asesinato de Sánchez Cerro? ¿No? Obviamente se estaba iniciando una declaratoria de guerra con Colombia para recuperar Leticia, que habría determinado los peritajes médico-forenses, que habían dos disparos por la espalda y otros por la parte del frente. Investiga, esto sí lo vas a realizar en casita, la actuación de José Owens en las Olimpiadas de 1936. Y no se olviden desarrollar la página 37, la página 38 y la página 39.